vamos a darle la bienvenida al economista Ricardo Patiño, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Con él vamos a conversar sobre los últimos acontecimientos bastante críticos y difíciles que se vive en este país. Buenos días, economista. Gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros. Buenos días, Carla. Un abrazo para usted. Jaime, un abrazo para ti y para toda su querida audiencia. Buenos días. Bueno, no podemos dejar de iniciar sobre su percepción y perspectiva respecto a la detención del alcalde de la ciudad de Guayaquil. Sabemos que como Revolución Ciudadana ustedes han respaldado al alcalde de la ciudad, pero sabemos también que esto corresponde a una persecución política. No hay ninguna duda. En los corrillos políticos en Guayaquil es conocido por todo el mundo de que estamos hablando de una persecución inclemente contra Aquiles Álvarez. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo sabe. La gente cercana a Noboa, alguna gente que nos hace llegar información, dicen que Noboa ha dicho claramente que no descansará hasta verlo en la cárcel a Aquiles Álvarez. ¿Y por qué? Porque es un contrincante para su próximo proceso electoral. Lo tiene clarísimo. Ya lo hizo con John Topic. Lo sacó de la carrera porque le estaba afectando, digamos, le estaba quitando votos. Él sabe que uno de los potenciales candidatos a la presidencia de la República, que se ha ido ganando ese liderazgo justamente por la persecución de Noboa, porque el hombre no sabe el efecto del boomerang, no ha entendido, no conoce que hay un jueguito, que hay un aparatito que tú lo tiras y te regresa y te puede caer en la cara si es que no lo sabes manejar. Y esto es lo que le está pasando a él. Por perseguir tanto a Aquiles Álvarez, lo ha ido convirtiendo de figura local que era Aquiles Álvarez como alcalde de la ciudad de Guayaquil, con una excelente obra pública y trabajo no solamente público, sino en temas de seguridad, en temas de salud y en algunas otras responsabilidades como la atención a gente con discapacidad, lo convirtió de un líder o de una figura local en una figura nacional. En este momento es indiscutiblemente una figura nacional importante. Economista, ¿cómo le va? Buenos días. Hola. Usted fue ministro de Defensa. Hemos visto imágenes de cómo entran a la urbanización donde vive el alcalde Aquiles Álvarez, miembros de las Fuerzas Armadas, y toman el control de la garita, detienen a los miembros que están dentro de esa garita, que es la seguridad de la urbanización. Para hacer ese tipo de operativos debió haber una orden desde arriba, no sé si desde el presidente de la República o desde el ministro de Defensa. ¿Cómo puede ser que un piquete de miembros de las Fuerzas Armadas vaya a una detención de una autoridad como el alcalde de Guayaquil? ¿Eso se hace a través de una orden de quién? Debería de ser legalmente una orden de un juez, pero en este caso indiscutiblemente es una orden del presidente de la República. O sea, no hay duda. Quien puede efectivamente movilizar, además en estos actos de persecución indudables, a las Fuerzas Armadas junto con la policía y tomar este tipo de actitudes que son totalmente dictatoriales, solamente es el presidente de la República. Yo pensé que me iban a preguntar, Jaime, sobre lo que ha pasado con las otras urbanizaciones. No olvidemos que ahora, cuando se estaba desarrollando el partido de fútbol entre Barcelona y el equipo de Messi, creo que en ese mismo momento vaciaron 11 casas en la urbanización, pero ahí sí los delincuentes vaciaron 11 casas en la urbanización en donde vive el ministro de Defensa. Y donde hay una tanqueta. Ministro de Defensa. ¿Ah? Donde hay una tanqueta, ¿no? Sí, sí. O sea, allí tal es la eficiencia de nuestros ministros que a la urbanización en donde vive el ministro de Defensa vacían 11 casas. ¿Tú sabes lo que es vaciar 11 casas? Porque no es que es una, no. Se dieron el tiempo de ir una tras otra y ellos lo organizaron magníficamente. Logran tanta eficiencia los ministros de nuestro gobierno, de este gobierno, perdón, porque no es mío, de este gobierno, que le hacen eso. Pero anteriormente, ya sabemos, en aquel jueguito de fútbol que mataron a 3 personas en la urbanización en donde vive el ministro del Interior.
O sea, estos dos personajes nefastos que tiene la política ecuatoriana, el ministro de Defensa y del Interior, que se pasan buscando a delincuentes en todo el mundo, en sus narices están los delincuentes, viviendo ahí al ladito, vecinos suyos. Ese es el nivel de incapacidad que tienen. Yo pensé que por ahí iba tu pregunta, pero bueno, fue por otro lado que también nos deja claro lo que es la conducta totalmente ilegal y dictatorial de este gobierno respecto a esto, y además es vergonzosa. O sea, filman el momento en que lo tiran al piso a Aquiles Álvarez, que está su esposa, a la que le dicen que se vaya a cambiar. O sea, ¿qué tipo de moral? ¿Qué tipo de moral tenemos en este gobierno terrible? Es realmente absolutamente antiética la actitud que tienen, que se permiten hacer esto, tirarlo al piso, tenerlo en pijama, obligarlo a entregarse de esa manera. Todo para el show. Cuando saben que Aquiles Álvarez no tiene pues armas en su casa, no está siendo defendido por un ejército paramilitar como lo tienen los otros bandidos, a los que ellos ni siquiera se dan cuenta de que están cuando viven como vecinos suyos. Aquiles Álvarez, o sea, eso le haces tú a un delincuente que está armado, pero no te metes con ese tipo de armamento y de parafernalia en un lugar en donde está el alcalde de la ciudad de Guayaquil. Es vergonzoso. Es antiético, es inmoral. Esto demuestra entonces, asambleísta, que esto fue estrictamente planificado y orquestado para posicionar a esa narrativa de que el alcalde se encuentra involucrado en estos delitos de delincuencia organizada, como es lo que están manifestando ahora, y también de repente y desviar la atención de los ojos de la ciudadanía frente al caso del señor Mario Godoy, porque bueno, en esa misma noche se dan varios cambios. En esa misma noche, cuando detienen al alcalde de la ciudad de Guayaquil, de esta forma también se da un cambio en el Consejo de la Judicatura. Perdona que te interrumpa, Carlita. Mira, lo que están presentando lo tienen al piso. Así es. A una persona que no tiene ni siquiera una botella para defenderse. No, lo tiran al piso al alcalde de la ciudad y lo humillan de esta manera que estamos viendo en la filmación que usted está presentando. Realmente es terrible, es terrible. Yo estoy decepcionado que incluso a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía la utilicen con este fin. Pero de la indignación se me fue el hilo de la pregunta que me estabas haciendo, Carla, discúlpame. No, está bien, y al inicio hablamos de esto, ¿no? Esto es un show, es orquestado. Realmente esto de aquí, ¿quién permite que se grabe que se expongan estos procesos? Fiscalía. ¿Quién permite? ¿Se debería permitir que se exponga esto de esta forma? Sin taparle la cara. Es una acción conjunta. Estamos hablando de Fiscalía, Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura. Que no podemos decir que todos los jueces, por supuesto, ni que todos los fiscales, ni que todos los miembros del Consejo de la Judicatura sean corruptos y estén infiltrados por el narcotráfico y por la corrupción. No, pero sí hay muchos. Y especialmente en las cabezas. En la cabeza de la Fiscalía, en la cabeza del Consejo de la Judicatura, estamos hablando de gente infiltrada por la delincuencia, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué es lo que se está tapando? Por ahí va la pregunta tuya, Carla. ¿Qué es lo que se está tapando? Dos cosas, no es una sola, dos cosas. Uno, el juicio contra Mario Godoy. ADN está totalmente comprometido para liberarlo de culpa al señor Godoy. Eso se lo puede ver claramente en la Comisión de Fiscalización, en donde ellos, en vez de preguntarle a Mario Godoy sobre las irregularidades por las que él está siendo enjuiciado, todas sus preguntas, las preguntas de los comisionados de ADN en la Comisión de Fiscalización, iba contra los testigos que estaban hablando de las irregularidades, tratando de generar sospechas, inquina contra ellos, desvalorizarlos, etc. La ADN está comprometido para liberar a este señor, que el pueblo ecuatoriano en el 80% ya lo ha sentenciado como responsable de esas cosas. Pero ese es un tema. El otro tema
es el que justamente ayer en la madrugada los vocales del Consejo de la Judicatura, para sustituir a Godoy, que ha pedido un permisito por una semana, ha nombrado al propio ex director del SRI, a quien quiere muchísimo Daniel Noboa, lo quiere con el alma. ¿Por qué lo quiere con el alma? Porque le quitó por lo menos 70 millones de dólares de la deuda que tiene desde hace muchos años con el Estado ecuatoriano. Se la quitó con la velocidad del rayo, se la quitó y lo dejó con deuda de cero a la corporación Noboa. Ese señor que cometió ese acto de dejar al pueblo ecuatoriano sin impuestos, liberándolo a la corporación Noboa, ahora lo nombran presidente del Consejo de la Judicatura. Damián Larco creo que se llama. No me Sin ser abogado. ¿Ah? Además, un estudiante de leyes. Un estudiante de leyes como presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Y ya sabemos, queridos amigos, que esos encargos a veces se alargan un poco, ¿no? No olvidemos el CNE. Tiene un encargo. Lo mantienen un ratito más. ¿Cuánto tiene el CNE en 8 funciones? años va a tener Diana Tamayo. ¿Cuánto? 8. ¿Cuánto? 8 años. 8 años. 8 años. Esos encargos largos son los que me preocupan. Pero no, el simple hecho de nombrarlo a este individuo que le perdonó los impuestos a la corporación Noboa, recién, ahora, hace pocos meses, nombrarlo ya de frente como presidente del Consejo de la Judicatura, para que controle a los jueces de este país, porque el Consejo de la Judicatura es el responsable de la promoción, de la elección, de las sanciones a los jueces. Por supuesto, pues estás poniendo ahí al propio presidente de la República al frente del organismo que controla a los jueces del país. Esto es de lo más vergonzoso. Y estas dos cosas las quieren tapar. Lo que vayan a hacer con Godoy y lo que han hecho con el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, totalmente ilegítimo. ¿Qué quiere hacer Noboa con todos estos movimientos que hemos visto en estos días? Lo que él quiere es, como está acostumbrado a jugar sucio, lo que quiere hacer es quedarse sin contrincantes. En primer lugar, golpear a los alcaldes, a los prefectos cercanos a una posición progresista, a los que no le obedecen y a los que no se someten. Porque claro, imagínate, mira, ahora dicen que ya solamente debe 3 meses de asignaciones a los GATS, a los gobiernos descentralizados. No sé si sea cierto, pero hace poco debía 5 meses. Y claro, primero ya hizo unas jugadas para controlar el CONGOPE, para controlar AME, entonces está controlando los organismos de los que puede salir una reacción para que cumpla con su obligación. La obligación de él es, ya que no hace obras, por lo menos deje hacer obras a los alcaldes y a los prefectos y a la junta parroquial. Deje hacer. No es como el perro del hortelano que no hace ni deja de hacer, ni deja hacer. O sea, este señor no hace nada en el país y al mismo tiempo a los que sí hacen obras, a los que incluso cumplen el rol que le toca al gobierno, lo quieren desmantelar, lo quieren afectar. Entonces quieren golpear los liderazgos fuertes que hay en los gobiernos locales, pero además de eso mandan un proyecto de ley económico urgente que es también ilegal e inconstitucional porque no es ni económico ni urgente, para que en este periodo no se les asigne los valores que le corresponden a los gobiernos descentralizados. Realmente es un desastre lo que vivimos, ya no solamente en los temas que además quiero señalar esto con fuerza, querido Jaime y Carla, con fuerza. Mientras el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y el sistema judicial se dedican sus esfuerzos, sus tiempos, sus recursos para perseguir a políticos opositores, el país está en la lona en términos de las acciones de ellos respecto a sus problemas principales. Tenemos los barrios tomados cada vez más. Ya no van quedando barrios, por lo menos en la costa ecuatoriana, que sean libres, que tú puedas salir. No, ya están controlados por los GDOs prácticamente todos los barrios de las principales ciudades de la costa ecuatoriana. Las vacunas son un
de todos los días, una acción de todos los días, los asesinatos, los bombazos, todos estos temas que tienen que ver con la vida de nuestro pueblo. El tener la vida en un hilo. Los padres respecto a sus hijos o los abuelos respecto a sus hijos están rezando todo el día esperando que lleguen con vida a su casa porque el sistema judicial no cumple con su labor. Por supuesto, el gobierno tampoco, en lo que tiene que ver con la policía y con la policía particularmente, porque esta no es función de las Fuerzas Armadas. Mientras eso sucede, ellos dedican sus esfuerzos y sus recursos y los actos también inmorales, como esta cosa de las filmaciones, para perseguir a los políticos de oposición. Estamos hablando de un país que se cae en pedazos. Por eso nosotros reconocemos y respaldaremos las acciones que el pueblo ecuatoriano quiera tomar. Ya se oyen muchísimas voces de un pueblo que dice, bueno, parece que a este señor lo que hay que hacer es mandarlo a la casa, porque ya no podemos seguir aguantando tanto destrozo, tanta inseguridad, una economía también que se cae permanentemente. Economista, ayer, ¿por qué no se le permitió la palabra al asambleísta Yairén Noriega y le cortaron el micrófono? Porque es la actitud dictatorial del presidente de la Asamblea, que también queriendo imitar al intento de dictador que es Noboa, también quiere hacer lo suyo. Y quiere que lo vea bonito Noboa, y que Noboa diga, eso, muy bien, dale, pégale. No les des la palabra, y si le das la palabra y si quieren hablar de lo que nosotros estamos haciendo en el gobierno, ciérrales el micrófono. Ya lo hicieron conmigo, no te olvides, hace algunos meses atrás. Después de eso ya ni siquiera me da la palabra, Olsen, o sea, ya es desvergonzado. Simplemente no te da la palabra. Pero cuando te da la palabra, entonces te da la palabra y te calla. A menos que no hagas ninguna ola. Pero todos los asambleístas tenemos el derecho de contextualizar nuestras intervenciones. No es que si vamos a hablar, no sé, de la ley de los GATS y tienes que hablar, el artículo 1 dice tal cosa y yo pienso esto. El artículo 2 dice tal cosa y yo pienso esto. El artículo 3, no. Tú tienes que contextualizar. Si vas a hablar de la ley, del proyecto de ley sobre los GATS, tienes que decir pues que el gobierno no está entregando los aportes que le corresponden. Tienes que decir que los GATS están siendo obligados a cumplir las funciones que el gobierno no cumple, porque no puedes dejar desamparado a tu pueblo. Pero si dices eso, se salió del orden del día. Se salió del punto del orden del día y te calla. O sea, así desvergonzadamente es lo que hace Olsen. Tratando de imitar a su jefe, que es también un tiene una evidente actitud dictatorial, sin lugar a dudas. Se notó y se nota claramente todo lo que ocurre en esa asamblea. Ayer iba a pedir, Yairén, me parece, era un pronunciamiento respecto a la detención de Aquiles Álvarez, ¿no? No iba a pedir un pronunciamiento, simplemente estaba expresando su opinión, nada más. Que también podría tener el derecho a hacerlo. A pedir un pronunciamiento, no, simplemente estaba diciendo que, porque además era el día, más contexto, más pertinencia, no puede tener. O sea, le vas a decir a un asambleísta de la Revolución Ciudadana o de cualquier bancada, como ellos además lo hacen permanentemente. Ellos nos insultan permanentemente. Imagínense lo que dijo la señorita, se me va el nombre, lamentablemente, que Diana Jacome. El otro día, a ella no la pararon. Ella nos amenazó, nos dijo, búsquense una pijama bonita, por si acaso les pueda pasar algo. O sea, ya sabía lo que se venía con amenazando Aquiles, de que nos iban, era dirigido a Aquiles, parece. ¿Ya? Aquiles no le hizo caso. Pero búsquense una pijama bonita y después traten de conseguir una bonita celda en la cárcel del Encuentro. ¿Qué es eso? Ni siquiera se salió del orden del día. Nos amenazó que tienen secuestrado al sistema judicial, a la fiscalía, a los jueces y que nos van a meter presos. Eso hizo la señora Diana Jacome. Lo hizo sin ruborizarse y fue aplaudido por ADN y aplaudido por la presidencia de la Asamblea. A ella no le dicen nada. Y sacó de debajo del brazo, bueno, qué pena decirlo así, pero sacó de cualquier sitio esa
amenaza a un grupo importante de asambleístas, la mayor fuerza política del país. Bueno, y no le dice nada. ¿Qué es lo que y cuando busca nuestra compañera, en el día en que apresan inmoralmente, ilegalmente a Aquiles Álvarez, reacciona diciendo que está mal que eso se haya hecho, cállate. No, jorobe. Asambleísta, en términos generales, ¿qué es lo que busca este gobierno? ¿Quiere acabar con la Revolución Ciudadana? ¿Quiere acabar con todos sus asambleístas? ¿Cuál es el objetivo principal? Porque, a ver, democráticamente tienes que tener opositor, tienes que tener voces disidentes, pero aquí ya vemos perversidad, es lo que vemos. Entonces empieza a preocuparnos hasta qué punto va a llegar esa perversidad, sin importar honra, sin importar a familia, sin importar absolutamente nada. Esta es una carrera en función de la destrucción de cada uno de los asambleístas o miembros de la Revolución Ciudadana, porque nos da esa impresión. Es el típico juego sucio y la gente que le gusta mucho el deporte en general, el fútbol en particular, pero en general el deporte. Yo fui basquetbolista durante muchos años en mi época juvenil. Entendemos lo que es el juego sucio. El juego sucio se puede hacer en la cancha. Bueno, pero por lo menos en la cancha cuando tienes al adversario jugando. Pero también hay el juego sucio en las oficinas, en la mesa, que como se llama. Esto es, ni siquiera dejar participar. Esto es lo que quieren. Que ni siquiera podamos participar. Porque saben que están perdidos. Noboa sabe que está perdido. Como perdió las elecciones anteriores, que solamente las ganó con un terrible fraude electoral. Pero ahora sabe que ni con el fraude más grande que pueda hacer va a ganar ninguna elección. Ni él, ni su grupo de ADN, que está totalmente desprestigiado. Entonces, ¿qué están haciendo? Sacando del juego a los demás. ¿Y a quién tienen que sacar? Especialmente al partido más importante, que tiene los más importantes líderes en este país, que es la Revolución Ciudadana. Entonces, eso es lo que están haciendo. Y no te olvides que ya van, porque la propia Diana Tamarí ya presentó una denuncia en contra de nosotros, creo que porque dice que no hemos justificado $6,000. Contra la Revolución Ciudadana ya está el borrador de la resolución que debería, según ellos, tomar el Tribunal Contencioso Electoral para sancionar con 4 años de inhabilidad política contra Luisa González, contra Andrés Arauz, y para la eliminación del Partido de la Revolución Ciudadana. Ese es el objetivo de ellos, sacarnos del juego, no permitirnos ni siquiera hacernos el juego sucio en la participación, sino simplemente que no estemos. Ahora, ¿cómo va a responder el pueblo en Teso? Yo creo que el pueblo lo que está, esto que se oye tanto, ahora cada vez se oye más en la calle de la revocatoria del mandato, yo creo que es la reacción del pueblo ante 2 cosas. Primero, la inoperancia, la indolencia, la incapacidad del presidente y de su gobierno y de algunos organismos del Estado para hacer lo que tienen que hacer, para cuidar a nuestra población, para generar empleo, seguridad, salud, educación, que no lo hace. Eso es por un lado, la gente eso lo siente, lo ve, lo palpita todos los días, pero por otro lado también porque se da cuenta de que se está actuando de manera perversa contra los opositores políticos. Así que cuidado, Noboa, cuidado, que el boomerang existe, aprenda a jugar ese jueguito, se va y viene, tú tiras para golpear y finalmente terminas golpeado. Economista, finalmente, volviendo al tema del juicio político a Mario Godoy, con el nombramiento de Larco en el Consejo de la Judicatura, ¿eso nos da a entender que tal vez Godoy va a renunciar o finalmente el gobierno, por tema de costo político, tal vez no va a respaldar a Godoy en el juicio? Mira, esa es una hipótesis. La posibilidad de que, como ellos saben que les va a costar muchísimo liberar a Godoy, que está sentenciado por el pueblo ecuatoriano. Ya lo ha sentenciado por todos lados. Entonces es posible que incluso se hayan curado en salud, lo hayan hecho con anticipación, le hayan dicho a los miembros del Consejo de la Judicatura, miren, ya Godoy está caído, no lo vamos a poder mantener en pie. Pero yo quiero ahí tener una persona que trabaje para mí y que maneje la justicia por mí, en palabras de Noboa.
Entonces, nómbrenme al arco y bueno, podemos desechar como caña A Godoy. triturada, A Godoy. como Por costo un político. bagazo de caña a Godoy. Esa es una hipótesis que hemos estado pensando que efectivamente puede suceder. La otra, la más vulgar y desvergonzada, sería mantener en el cargo a Mario Godoy. Les va a costar mucho políticamente, pero también son dos alternativas, o la una o la otra. Economista, queremos agradecerle por el tiempo en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia y no olvidemos, estemos atentos. La soberanía está en el pueblo. Nosotros decidimos quién está en el poder y también decidimos cuando ya no debe estar en el poder. Eso es responsabilidad y finalmente decisión de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias al economista Ricardo Patiño, asambleísta de la Revolución Ciudadana, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.